Esto es otro podcast de Uniciencia. Buenas tardes a todos, a nuestra comunidad de Uniciencia y a las personas que se conectan con nosotros desde redes sociales. Esta es una edición especial de Uninoticias, hoy con un invitado especial que lo tenemos en nuestro campus Bucaramanga de Uniciencia presentando su libro Palestina, Genocidio y Resistencia. Justamente lo entrevistamos minutos, realmente horas antes de que parta nuevamente para Oriente Medio. Don Víctor Ecurrea Lugo, bienvenido. Muchas gracias, orgulloso de estar aquí en Uniciencia Bucaramanga y bueno, deseoso de compartir este trabajo que ya como lo mencionaba se llama Palestina, Genocidio y Resistencia y es un título que ya da pistas de por dónde va, no deja pie a la especulación y es el drama que estamos viviendo hoy en día cada vez con más intensidad. Aprovechemos el tiempo para entrarnos de fondo a la cuestión que plantea el libro, porque partimos de una premisa interesante y es que en Colombia no sabemos ni papa de lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Sí, yo creo que uno de los problemas que tenemos los colombianos, me incluyo, no es que no solamente que no sepamos, sino que creemos que sabemos. Entonces a veces confundimos el Líbano Oriente Medio con el Líbano Tolima y pues así no funciona la cosa. Entonces, ¿el libro qué es? El libro es un afán por organizar categorías básicas, por explicar a la gente qué es eso de ser semita, qué es eso de ser palestino, de ser musulmán, dónde están las fronteras, qué país, por qué razón. La guerra no empezó el 7 de octubre del 2023 como nos han querido hacer creer algunos analistas, no, la guerra lleva 76 años de ocupación. Entonces, este trabajo que presento es fruto de numerosas visitas a Oriente Medio, solamente en el último año he ido unas 6 veces. Soy asiduo visitante de la región y contiene entrevistas de primera mano desde personas afectadas por los bombardeos del Líbano, donde estuve en noviembre pasado, hasta entrevistas con gente de la resistencia armada palestina. Estoy hablando de entrevistas exclusivas como parte de mi trabajo periodístico con Hamas, con Hezbollah, con Yihad, que yo creo que es un elemento importante, más los análisis históricos, trae una parte de mapas que me parece da cuenta de que el lector en un lenguaje sencillo, porque si uno escribe enredado, pues no publique, pero si uno piensa en el gran público, escriba para que todo el mundo entienda. Entonces esa combinación entre un lenguaje insertado con entrevistas directas, trabajo de campo, análisis históricos, análisis jurídicos es lo que compone el libro. Son muchos años de hechos que han ocurrido en Oriente Medio que cuando llegan a los titulares de prensa en Occidente, en general pues en todo el mundo, se narran como si fuera la primera vez, pero realmente es un tema que viene de más de 100 años atrás. Y ¿cómo podemos, digamos, entenderlo en pildoritas muy, muy suaves para entender cómo funciona esta dinámica? Pues es complicado, es bastante complicado, pero solo para decir algunos elementos, ¿no? Uno es que Oriente Medio es una región donde hay unos países, como decir Ecuador, Perú, Colombia, entonces allí hay Irak, Irán, Turquía, pero también hay unas culturas, ¿no? Los turcos, los kurdos, los árabes, los persas, pero además hay unas religiones. Están los cristianos ortodoxos, los coptos, los musulmanes, los judíos, y todo ese revoltillo de cosas hay que verlo no solamente en un mapa de estados, sino en un mapa de culturas y en un mapa de religiones. Dos, que hay una gran ocupación por parte de Palestina. Esto no me lo estoy inventando yo. No es antisemitismo, es lo que ha dicho la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, la Asamblea de la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, y es claro que estamos frente a una ocupación ilegal por demás por parte de Israel en un territorio que no le pertenece, que se llama Palestina. Y aparte de eso tenemos una serie de acciones militares con una gran afectación a los civiles de manera cotidiana. Casi que yo invito a las personas que nos puedan estar viendo a que vayan allá. Hay cosas que hay que ver porque se vuelven, una palabra de mis palabras favoritas es inefable. Inefable lo que no se puede decir con palabras. El dolor de Palestina, de ver un asentamiento, de ver una masacre, de ver la represión, hay que verlo para poderlo pensar. Y los que estamos a favor de la causa palestina no somos ni antijudíos, ni antisemitas, ni queremos acabar con Israel. Queremos simplemente que Israel tenga los mismos derechos o que los palestinos tengan los mismos derechos que tienen los israelíes. De todas maneras, la mayoría de analistas internacionales, cuando ocurren hechos como el del pasado octubre, coinciden en que no solamente es un asunto de larga data, sino que no tiene pinta de que pueda acabar o no tiene una solución simple. ¿Cómo desde nuestra óptica podemos encontrar o pensar en una solución a este conflicto? Hay dos mitos sobre el conflicto. Primero, que es milenario, eso es mentira.
conflicto tiene una fecha exacta de comienzo, que es 1896, cuando se propone una gran migración de judíos al territorio de la histórica Palestina. Antes de eso, judíos, cristianos y musulmanes vivían en paz. Entonces, en eso yo creo que hay que hacer un corte. Y la otra es que se trata de un conflicto religioso. Eso no es cierto. El 15% de los palestinos son cristianos y les va tan mal como a los palestinos que son musulmanes. Una forma ingenua, digo ingenua porque estamos en el mundo que estamos, de resolver el conflicto es muy simple: aplicar el derecho internacional. No hay una sola pregunta, ni la ocupación, el Estatuto de Jerusalén, los refugiados, los asentamientos, todo eso que desarrollo en el libro, la agenda grande del agarrón entre Palestina e Israel, todas las preguntas ya están respondidas en el derecho internacional, absolutamente todas. Ahora, que el derecho internacional, Israel se limpia las narices, es otra cosa, pero una forma tan sencilla sería aplicar el derecho internacional. En la historia, el mundo ha intervenido, Estados Unidos ha intervenido, las distintas potencias han intervenido. ¿Es una situación en donde la intervención internacional está ayudando o no, o está destinada a que enrede más el asunto? Primero es que los que han intervenido allí claramente lo han hecho a favor de Israel. 69% de las armas que tiene Israel son de origen estadounidense, 30% de origen alemán. Pero además de eso, que intervienen para empantanar más la cosa. Por ejemplo, Naciones Unidas no cumple con su tarea. La tarea de las Naciones Unidas fue creada para la paz y la seguridad internacional, para nada más. Y ahora se porta como si fuera una ONG. Lo cierto es que estamos frente a una cosa peligrosa. ¿Por qué? Porque puede haber una crisis regional. Esto no me lo invento yo, lo dice todo el mundo. Dos, que esa crisis regional puede terminar muy mal. Estoy hablando de una guerra nuclear o una guerra atómica o una tercera guerra mundial. Y eso nos afectaría. Así estemos viviendo en Titiribí, no sepamos nada de los árabes, nos caigan mal los musulmanes. Oiga, eso toca la puerta de nosotros para decir: aquí nos puede salpicar una guerra. De todas maneras, en Colombia, nosotros es un país que no ha estado ajeno al conflicto. O sea, acabamos de cumplir casi 100 años y aún así, ¿cómo podríamos entenderlo desde el contexto colombiano, entender un poco más el hay una cosa simple: yo no veo diferencia entre un hombre torturado en Colombia y un hombre torturado en una cárcel de Israel, entre una mujer abusada en Israel y una mujer abusada en Colombia en medio de la guerra. O sea, yo creo que el desplazamiento en Gaza, estamos hablando de hay 2.3 millones y han desplazado 1.9 millones. Es decir, los datos que hay es que prácticamente toda Gaza ha sido desplazada. Los colombianos conocen el desplazamiento, la lucha por el territorio y lo que significó el paramilitarismo en la apropiación de tierras en Colombia. Empezó la guerra aquí en el 48 cuando mataron a Gaitán y fue en el año 48 cuando se funda Israel. Entonces hay momentos históricos de dinámica, el papel de Estados Unidos en el conflicto colombiano, el papel de Estados Unidos en la guerra israelí. Pero lo más importante es entender que hay cosas que sí son diferentes, que hay cosas que son generales y que también en Colombia, si echáramos mano del derecho, de lo que dice el derecho, podríamos encontrar soluciones. Sí. ¿Y cómo podemos verlo? Porque no es 1947, no estamos en los 60, en los 70, en las diferentes hechos que pues sacudieron al mundo respecto a estas dos regiones, sino estamos en una época donde hay muchos canales por donde podemos informarnos, existen redes sociales y usted lo tocaba un poco en el libro, el tema de cómo encontramos formas de verlo. O sea, claro, el problema es este: yo no creo que hayan varias verdades. La gente que le dice que hay varias verdades, uno le dice: vaya, dígale eso a las víctimas que han pasado ante la Comisión de la Verdad, y le dice que hay varias verdades, ¿cierto? Yo soy un hombre médico, criado en la ciencia, de pensamiento, yo creo en la modernidad, creo en la ciencia, en el conocimiento objetivo. Yo invito a que los debates se hagan de manera responsable, informados sobre Oriente Medio. Entonces, hay que ir allá o hay que ver fuentes que podamos contrarrestar, pero hay que pisar las calles de Jerusalén, donde yo viví, hay que trabajar en Gaza para darse cuenta de lo que estamos hablando. Lo que no podemos es bajar un artículo y a partir de ahí contar una historia inverosímil. Entonces, uno de los problemas graves que tenemos en la prensa colombiana es que no tenemos una política de periodismo internacional serio y eficaz y formado. Incluso nuestras instituciones políticas no tienen formadores o pensadores de las diferentes regiones del mundo que permitan hacer análisis adecuados. Entonces, yo creo que ese es uno de los problemas. Ahora, hay mucha información, toda la que uno quiera. El problema es: ¿nos queremos informar? Claro, si yo me informo solo viendo Fox News, pues ya tengo una lectura. El problema es: ¿somos capaces de leer Al Mayadin? ¿Somos capaces de leer Al Jazeera? ¿Somos capaces de leer otros medios? Esa es la pregunta. Entonces, démosle un poco de humanidad al tema. Usted estaba allá, ha visto de primera mano. ¿Cómo puede escribir al gazatí, al palestino, a la persona de a pie?
Lo primero es que son profundamente humanos, tan humanos como nosotros. Si les gusta la fiesta como a los costeños, si les gusta dormir de noche como a los noruegos, si les gusta abrazar a la familia como los españoles. O sea, son seres humanos. Y eso que digo no es cualquier cosa. En un mundo que cada vez quiere ver más pueblos elegidos y pueblos infrahumanos. La segunda cosa es su compromiso y su arraigo. Para mí, los palestinos, es más importante el libro que el pan. A mí eso me sorprendió mucho. Hace poco entrevisté a una chica de 21 años, su hermano tiene 18 y su hermanita 16. Los tres odian las redes sociales, pero decidieron volverse instagramers y están transmitiendo desde allá. Tienen un muy buen inglés. Entonces vieron que todos los vecinos transmiten el genocidio, oiga, un genocidio transmitido en vivo y en directo por las víctimas. Y lo transmiten ellos, pero hay un momento en que lo empiezan a transmitir en inglés, tiene muy buen inglés, decía, y empiezan a mostrar lo que están haciendo para sobrevivir. Entonces, la pregunta es, si yo estuviera en San Gil y vivimos un genocidio, ¿qué me gustaría que hiciera Alemania o Francia o España o Canadá sobre esto que me está pasando? Bueno, eso es lo que están preguntando los palestinos ahora mismo. Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre bienvenido a Uniciencia, Uninoticias. A todos los que nos están viendo, el libro Palestina, Genocidio y Resistencia lo pueden encontrar en Propitécnicas y en diferentes librerías. Víctor, mucha suerte en su viaje. Y una preguntita, un comentario más de publicidad. Claro. La página web mía, que ahora la van a colocar aquí abajo, es victordecurrealugo.com. Ahí hay varios libros gratis, entrevistas, artículos, galerías de fotos, análisis. Entonces es una forma de compartir el conocimiento. No porque yo tenga la verdad revelada, sino porque es otra fuente de las tantas que pueden consultar. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias.